Abrimos espacio de cofradías, abrimos espacio para esta semana y haciendo un último balance, tal y como nos pedían los oyentes al principio de la temporada, de lo que fue, de lo que se vivió, de la participación de Málaga en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Espacio Cofrade, la sintonía de Onda Azul Radio, en Málaga Azul. Tengo un poco complejo, ya que estamos con un maestro de periodistas. Parezco Kiko Legar en su primera época o Pecker o uno de aquellos primeros que se dedicaban a esto, los micrófonos en alto. Señor Márquez, me alegro de saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Celia. Que Celia también, hija mía. Sí que estoy aquí, ¿eh? Buenas tardes. Que parece que es que hemos copado los hombres. Y buenas tardes, don Antonio. Señor Guadamuro Domínguez, dichosos los ojos. Buenas tardes, Celia. Empezaremos por la señorita, aunque de eso ya hablaríamos otro día. No por que sea señorita, sino... Bueno, nada, que buenas tardes, que fenomenal. ¿Cómo era aquello de Bobby de Glanera que estoy con los locutores antiguos? Señorita, porque usted quiere. Efectivamente, claro. Estamos hablando del JMJ, así que si te parece, le ponemos sintonía esa que nos ha servido para el JMJ, que nos ha servido para dar introducción a ese espacio desde el pasado mes de agosto en esta sintonía, la de Onda Azul Radio. Y hoy dando un último repaso, un último apunte a todo lo que fue, lo que se vivió en Madrid. Usted, señor Guadamuro, lo vivió desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del congregante de Mena, desde el punto de vista del malagueño que dice yo estuve allí, por el punto cuasi histórico que tuvo, el ver dos cofradías malagueñas por las calles de Madrid. Yo estuve de los tres puntos de vista. Del punto de vista profesional, del punto de vista de cofrade malagueño y del punto de vista de malagueño que también estuvo en Madrid sudando como un descosido durante 2 días. ¿Y con qué punto de vista se queda? Me quedo con el punto de vista, yo creo, profesional, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Más que los otros dos? Sí. ¿Del congregante, del momento histórico? Sí, el momento histórico, evidentemente, fue un momento histórico el hecho de que 2 cofradías de Málaga, Prendimiento y Buena Muerte, estuvieran en las calles de Madrid en un acontecimiento mundial como fue la Jornada Mundial de la Juventud. Formaban parte del resto de cofradías y hermandades de distintos puntos de España que se dieron cita para ese magno Vía Crucis, ¿no? Entonces, en el aspecto informativo, pues la verdad, narrar el paso de una cofradía por el paseo de Recoletos, por Cibeles, por Alcalá, o por la carrera San Jerónimo, Puerta del Sol, etcétera, eso es inédito, eso no se ha hecho nunca. En Madrid se han llevado tronos, me acuerdo el año que se llevó Estudiantes y Paloma, pero fue a una exposición específica en el cuartel del Conde Duque, pero no en un recorrido por las calles de Madrid. El día anterior el traslado que como se hace en Málaga en Cuaresma, ¿no? de las imágenes hacia donde estaban situadas en el paseo de Recoletos, y luego, claro, la procesión magna, que tuvo sus más y sus menos, porque luego a través de la televisión y a través de la información es muy bonito, pero los entresijos de todo aquello, eso también quedan para la historia. Los cofrades malagueños, tanto de Prendimiento como de Mena, tuvieron que sufrir lo que no está escrito para que aquello saliera estupendamente, porque la organización, la verdad es que fue un poquito deficiente. ¿En la procesión? Sí. ¿O en general, en todo lo que pudo ver? No, en la procesión. ¿Por qué? En lo demás bien, lo demás francamente bien. Si usted fue hombre de trono y contaba que más o menos bien, excepto alguna puntualización, no, que incluso... Lo que se refiere, Antonio, es que lo que es la organización de lo que es el Vía Crucis, no hay ningún problema, porque las imágenes están estáticas, están en los distintos altares que había en Recoleto. Pero lo que es la procesión magna se le desbordó las previsiones en todos los aspectos. De hecho, estuvo a punto de suspenderse. Tú lo sabes. Pero bueno, estuvo a punto de suspenderse porque había personas que no querían que se recomendó no hacer la procesión magna, sino que cada imagen o cada trono, Antonio, o cada paso se fuera a su sitio y adiós. Esas personas, Antonio Bandera lo describió muy bien en su pregón, que dijo esas personas que ni sienten ni dejan sentir, ¿no? Claro. Es decir, yo tengo amigos en Madrid que se quedaron a disfrutar todo aquello y no son creyentes, ¿eh? Y disfrutaron muchísimo y me daban abrazos de la emoción que vivieron, y vuelvo a repetir, no son creyentes. Y se emocionaron mucho de todo eso. Y tengo amigos que no les interesaban el tema, cogieron
su coche y se fueron ese día a la sierra, por picnic, ejemplo. ¿entiendes? Es decir, y respetando totalmente, pero siempre está el grupo de personas que en España pues seguimos, mira que tenemos experiencia ya negativa con todo este tema, ¿no? Pero siguen habiendo esto que ni sienten ni dejan sentir, ¿no? Y ya está. Y eso sí es verdad que yo tengo un par de experiencias personales mías, bueno, tampoco son muy importantes, que sí sentí un poco vergüenza ajena de ver cómo personas jóvenes y tal estaban ahí, pero vamos, no creo yo que se identificaran. Eran las menos, porque luego, pues sí, cuando ya la procesión magna comenzó, de hecho la Virgen de Regla, que pasó la primera, no sé por qué, pero bueno, fue la primera, estuvo casi 40 minutos parada en la puerta, en Cibeles, porque no había fórmula, ¿no? Pero ese grupo eran los menos. Luego Sí, eran las minoritarios. miles y miles y cientos de miles de personas que abarrotaban Recoletos, Cibeles, Alcalá, etcétera, Claro, disuelven. era fabuloso, de aplausos, de viva y vamos, y lógicamente no es lo mismo ver un trono, vuelvo a repetir, aquella exposición en el Conde Duque, no es lo mismo ver un trono, el de la Paloma o el de los estudiantes, estático y un sitio que verlo andando, ¿no? Y los pulsos del prendimiento, etcétera, bueno, no, eso impresionante, puso ¿no? al público. Se desbordó en el público Sí, porque sí, sí. hubo muchísimo público. Imagínate todos los voluntarios, todos los peregrinos, son más la cantidad de personas que vinieron de sí. todas las provincias de España. Yo para los cálculos soy muy malo, pero tú coges, por ejemplo, el Cibeles, que todo el mundo creo que se la conoce dónde está, ¿no? Y coges Alcalá hacia la Puerta del Sol y no cabía un alfiler. Y estamos hablando de las 12 de la noche. Y no cabía un alfiler. Bueno, en el encierro y a de las Mena... 3 y a las 2 de la mañana no cabía un alfiler, ¿no? En el encierro de Mena, que allí en la Plaza Oriente, pues, allí estaba abarrotado. Y un silencio, bueno, fue una cosa única. Usted es de radio, aún así, ¿con qué imagen se queda de el día y algo, porque le coincidió con la feria, y usted es muy feriante y no podía Me encanta. faltar al último día de la feria? Ya estoy haciendo cálculos para ver cuándo toca el año que viene. Pues no. Para no perdérmela. Todavía menos los mantecaos antes, todavía no nos han hecho caso y no la cambian en enero, o sea que va a tener que ser en agosto el año que viene otra vez. Bueno, de Madrid me quedo con todo, absolutamente con todo. Pero me quedo, por ejemplo, en la procesión magna, me quedo con la entrada de prendimiento en Cibeles y con el paso de Mena por Alcalá. Eso fue impresionante. O también, hay otra imagen, quizás había menos público, porque, por ejemplo, delante de, cuando se hizo el recorrido, el Cristo de Medinaceli se encerraba en la capilla de Medinaceli. Pues se encerró prácticamente con muy poquita gente. Pero bueno, es decir, prendimiento en Alcalá, en Cibeles y Mena ahí, eso desbordante absolutamente para todo. Bueno, y el encierro de Mena, para que te cuento. Sí, El encierro de Mena fue algo extraordinario, ¿no? Cosa que no se va a repetir, evidentemente. Y aparte de su santidad, el personaje del JMJ de la expedición malagueña a Madrid. Bien. ¿Quién ha sido el nombre propio de la visita de Málaga, de la participación de Málaga en las Jornadas Mundiales de la Juventud? Por parte de Málaga. Sí. Pues ahí estaba el alcalde, estaba el presidente de la Corporación de Cofradía, había muchos hermanos mayores. Miembro de la Diputación. Estaba la Diputación, tenientes de alcalde, Emprendimiento llevaba la bandera de la Diputación y también llevaba el pendón de la ciudad. Y la agrupacionista también. Y la cruz guía que abría la procesión de prendimiento era la cruz guía de la agrupación de cofradías. Bueno, y Mena también llevaba representación oficial del Ayuntamiento de Madrid, sí, señor. Con policías locales vestidos de gala. Y bueno, pero si Málaga estuvo allí, prácticamente, no te voy a decir entera, porque aquí había ferias, ¿no? Pero la representación de Málaga en Madrid fue amplísima, fue muy amplia. ¿En qué va a repercutir esto en la Semana Santa malagueña? Pues esto habrá que verlo. Porque claro, todo es cuestión de ver qué promoción se hace de la Semana Santa de Málaga, porque hasta ahora la promoción que se ha hecho de la Semana Santa de Málaga es lo poquito que se lleva a Fitur y que no dice nada. Yo me acuerdo cuando se hizo, y vuelvo a repetir otra vez, la exposición en el cuartel Conde Duque, que fue muy tarde, porque se hizo en el mes de febrero, si no me equivoco. Sí. Entonces, claro, en el mes de febrero ya todos los tour operadores tienen hechos los paquetes para turistas y para los viajes. Esta se ha hecho en el mes de agosto. Pienso que si efectivamente a través del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, o no voy a decir de turismo de la Junta, porque brilló por su ausencia en Madrid,
desgraciadamente. Claro, como no iba ningún Cristo de Sevilla, se entiende. Lo que me refiero es que... Voy a sonreír en... Es verdad. Y es verdad. Claro, porque Sí, además hay una cosa que es que, por ejemplo, fue la Virgen de Regla, y si se hace un Vía Crucis, yo en mi época de monaguillo he rezado muchos Vía Crucis, y la Virgen solo aparece en una estación que dice Jesús en brazos de María. Punto. Pero no aparece en el Vía Crucis en ninguna estación. Estaba como 15ª, ¿no? Pero es que no estaba, pero es que no figura. Pero bueno, a lo que me refiero, si se hace una buena campaña, pero hay que hacerla ya. Si la campaña no se puede dejar para el mes de febrero, la Semana Santa de Málaga, bueno, el de Málaga, de toda España, es el Domingo de Ramos, es 1 de abril. Entonces los turoperadores tienen que trabajar, lógicamente, con muchos meses de antelación para poder ofrecer lo que pueda ser el impacto que haya causado la Semana Santa de Málaga, los 2 tronos en la capital de España. Hace 2 semanas, con esto le despido, un hombre de trono que participó en esa procesión magna de la que estaban hablando. Que, por cierto, tuve el honor, porque eso es un honor, de que al paso ya para el encierro de prendimiento, en Neptuno, me ofrecieron el martillo y levanté el trono, lo llevé un poquito y lo volví a bajar. ¿Cosa que ha hecho alguna vez en Málaga? En Málaga sí. Vale. Pero en Madrid, yo creo que salvo los mayordomos de trono, Histórico, algo no creo que haya muchas personas que hayan podido tocar un trono. Viene muy bien, perdón, porque decía ese hombre de trono con el que hablábamos, Juan Gil, sí, como titular, resumiéndolo todo. Yo estuve allí. Y yo estuve allí. ¿Se queda con eso? ¿Se podría Me ser quedo con titular? eso. Yo estuve allí. Me alegro mucho de saludarlo. Igualmente, joven. Muchas gracias. Adiós, Celia. Buenas tardes. Adiós, Antonio. Nada, que me despedía Antonio. Adiós, Antonio Guadamuro. Bueno, pues continuamos con más voces que tienen mucho que decir y que han estado allí, que era el titular que dejábamos y con el que resumíamos esta Jornada Mundial de la Juventud. Porque Antonio Guadamuro estuvo allí, y bueno, lo hemos tomado como ejemplo de veterano con carácter, y nunca mejor dicho, de periodista que estuvo allí cubriendo esa noticia, pero nosotros, afortunadamente, ya funcionando como emisora municipal, llevamos camino de los 4 años, pues también estuvimos allí, en concreto, gracias a televisión y radio, en el caso de la radio, gracias al señor Márquez. Sí, por allí estuvimos, sí. Y en el caso de la radio y la televisión, gracias a Álvaro Abad. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Álvaro, estamos tomando como leitmotiv la frase que nos dijo hace un par de semanas, como decía yo hace un instante, un hombre de trono, Juan Gil. Yo estuve allí. ¿Tú harías el mismo titular a la hora de resumir tu paso, tu participación? Con la parte, yo también trabajé allí, ¿no? Vale, bueno, englobándolo todo. Estuve allí y trabajé allí además. ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué titular harías de tu paso por el JMJ, Jornadas Mundiales de la Juventud? Pues sí, porque la verdad que fueron unos días que yo titularía como imborrables, ¿no? Y además que ese yo estuve allí, tanto en el apartado personal como profesional, como bien decís, va a ganar fuerza y va a ganar importancia, sobre todo cuando vaya pasando el tiempo y vayamos tomando conciencia de lo que tuvimos la oportunidad de vivir aquello, como algo absolutamente histórico y como algo realmente, como decía, imborrable, ¿no? Álvaro, porque ya hay mucha gente que... en el que, bueno, creo que jamás, o por lo menos los que estamos todavía vivos, pues podamos vivir de nuevo, ¿no? Así que, como digo, creo que mi titular puede ser yo estuve allí, porque además fue imborrable, ¿no? Álvaro, que hay mucha gente ya que está arrepentida de no haber ido, ¿eh? Sí, ya conozco yo unos cuantos, ¿no? Y pude y al final me arrepiento. Sí, había mucha gente que lo veía y como, qué calor va a hacer y tal, y que, bueno, pero al fin y al cabo todo el que pudo seguir tanto el programa especial que pudimos hacer aquí en esta casa, tanto como por las conexiones en directo que pudimos transmitir durante esos días, pues la verdad que intentamos trasladar todas esas vivencias que, como digo, esas vivencias en primera persona pues fueron irrepetibles, ¿no? Una duda que tengo, para alguien de 13 Televisión, supongo que sería muy fácil moverse por el JMJ. Para los que ibais con la bandera de Onda Azul, de la emisora municipal de Málaga, pese a que sobre todo estabais unidos a las cofradías malagueñas, ¿os fue difícil moveros por Madrid? Empiezo por Francis.
Bueno, yo es que tengo relación de amistad con gente de la Corporación de Madrid y me facilitaron bastante el acceso a muchos sitios. Y para poder preguntar y para poder ver y entonces como que estuve un poquito enchufado, ¿no? Pero la verdad es que por donde yo pasaba yo veía que no podían pasar mucha gente, ¿eh? Incluso compañeros periodistas no podían pasar por sitios donde yo pasé y tenían dificultades. El tema del control de acceso a muchas zonas estaba muy rígido, ¿eh? Y en el caso de cuando encima vas con una cámara, con un cámara, un saludo por cierto al compañero José Miguel. Exactamente, sí, la verdad que no fue fácil, primero por el volumen de gente y después porque nuestros objetivos informativos eran bastante diferentes a los de la organización, o sea, la organización y también el Departamento de Comunicación de la JMJ. Desde aquí un gran abrazo y una gran enhorabuena por esa gestión, por esa coordinación de cientos de medios de comunicación de todo el mundo. Nuestro objetivo informativo, como te decía, estaba muy claro, ¿no? Y muy delimitado, ¿no? Nosotros queríamos estar con las cofradías malagueñas, con ellos evidentemente, tanto con MENA como con el Prendimiento, no tuvimos evidentemente ningún tipo de problemas, de hecho un grado de colaboración máximo. Lo único que, claro, nosotros queríamos grabar el Vía Crucis y queríamos estar con ellos, tanto con MENA como con el Prendimiento, ¿no? Entonces, pues nosotros, aunque el acceso a la cobertura del Vía Crucis estaba como digo, también muy delimitado para una zona de medios, nosotros queríamos compartir esa primera persona con las cofradías de Málaga, ¿no? Eso nos llevó tanto a mi compañero José Miguel como yo, claro, a estar pues de pie, creo recordar, desde las 3 y pico de la tarde hasta las 11:30 de la noche, frente por frente a la Hermandad del Prendimiento, viendo ese Vía Crucis y grabando y tomando esas imágenes con el público, o sea, nosotros, la organización nos tenía delimitado un sitio, como digo, para una cobertura global del evento. Nosotros queríamos malagueñizar esa cobertura y así tuvimos que hacerlo, pasando muchísimo calor, pero también eso se iba a decir, y además el fresquito los dos, ¿no? Sí, compartiendo junto con el resto de asistentes que había de todo el mundo, esa JMJ desde un punto de vista nuestro más informativo, pero bueno, no nos quedaba otra que quedarnos con la gente de a pie y dejar a un lado pues ese espacio delimitado y acotado para los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Voy a hacer la pregunta cacciosa y de mala persona. Como erais medio malagueño, emisora municipal de Málaga, radio municipal de Málaga y televisión municipal malagueña, Onda Azul, ¿y las cofradías malagueñas facilitaron el trabajo? Sí, claro, por supuesto, claro. o sea, tuvimos un trato directo y bueno, ya nos conocemos, tanto por la cobertura que hacemos habitualmente de la Semana Santa, en tiempo de Semana Santa, como por el programa Málaga Santa, pues evidentemente ya, conocemos evidentemente a todas las personas relacionadas con los medios, los hermanos mayores y bueno, todo eso, también yo creo que todo el que está fuera de Málaga y ve algún símbolo, algún tipo de vinculación, como en este caso podía ser el micrófono de Onda Azul, pues mira, valoraban también ese esfuerzo que había hecho la cadena municipal por estar y cubrir de una manera muy malagueña y muy nuestra pues todo este tipo de cobertura. Entonces, evidentemente, el grado de colaboración fue máximo. Y se volcaron con nosotros. Tanto a los hermanos de la Cofradía del Prendimiento como a la Congregación de Mena, pues todas las atenciones que tuvieron con nosotros, y también al presidente de la agrupación y al alcalde de Málaga, que nos veían y nos faltaba simplemente un cruce de miradas para venir a atender nuestros micrófonos, que como sabéis no era nada fácil por esas acotaciones y esas delimitaciones que hablaba Francis Márquez antes, ¿no? Así que desde aquí pues una gracias enorme por esa colaboración y por echarnos ese cable en unos momentos en los que moverse por Madrid pues evidentemente no era nada fácil. A ver, hoy que no tiene usted, la semana pasada estuvieron con nosotros los hermanos mayores, hoy que no están delante, ¿para usted sí fue fácil? ¿Se acercaba? ¿Hubo facilidad para...? No solo allí en Madrid, me pasaba como con Álvaro, es decir, a mí me veían y se acercaban ellos a preguntarme qué necesitas, dónde te quieres poner, 20, va, y me tenían sitio allí para el Vía Crucis. Lo que pasa es que yo el Vía Crucis me despisté un poquito, me fui a descansar porque después tenía ya toda la noche como Hombre de Tronos de Mena, entonces vi el Vía Crucis por la televisión, ¿no? Descansando, pero muy pendiente y muy colaborando, y de hecho en todos los especiales de JMJ, y en toda la programación habitual, que llevamos más de un año, todos los invitados
que han venido relacionados con la Jornada Mundial de Juventud, pues han sido muy amables, y las dos cofradías se han prestado a cualquier tipo de información. Puntualmente, cada vez que había una novedad, una cosa, siempre nos han estado informando y han estado a nuestra disposición para todo lo que para cobertura, ¿no? Muy bien, ¿no? Por parte de las cofradías, bueno, por parte de todo el mundo, muy bien, todo muy bien. Álvaro, seguiremos en contacto, mi querido amigo, un abrazo. Un abrazo, amigos. Y en este último resumen que queríamos hacer sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, mereció la pena que hiciéramos dos últimas paradas. Uno de esos momentos, una de esas paradas para hablar con el anfitrión, con parte de los que tuvieron que ocuparse de la recepción de tan magno evento. Bueno, evidentemente la organización de la JMJ era de la Diócesis de Madrid, pero el Ayuntamiento de Madrid tuvo un protagonismo especial, ¿no? No solo la organización y la seguridad, sino también en la recepción del Santo Padre. Y nosotros como los malagueños estamos muy orgullosos de tener cofrades hermanos madrileños, ¿no? Y hay un montón de cofrades madrileños de las cofradías de Málaga. Además, con ese hermanamiento que tiene también en la Semana Santa de Málaga a través del Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de Madrid con la cofradía de la Paloma. Yo barro para adentro a mi cofradía de Paloma. Pues cofrade de esa cofradía, valga la redundancia, es la concejala que ya tenemos al otro lado del teléfono. María Dolores Navarro. Concejala del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Decíamos anfitriones, explicábamos, anfitriones fue la diócesis de Madrid, aunque el Ayuntamiento de Madrid podemos decir que estuvo de coanfitrión, ¿no? Ayudando en todo lo posible. Sí, sin duda la ciudad de Madrid ahí tenía que dar el do de pecho porque, bueno, pues en esta ocasión, en este año habíamos sido agraciados con ese acontecimiento prodigioso mundial que es cualquier encuentro de Jornada Mundial de la Juventud. Había tocado a Madrid y desde luego España, y en este caso Madrid, tenía que dar un ejemplo de lo que eran unas jornadas. Yo pienso que lo hemos conseguido, ¿no? Sí, una pregunta. Todo el tema de limpieza, de policía, de aparcamiento, de todo eso, todo el mundo habla maravilla, que todo muy bien, todo muy organizado. Con tantas, pues iba a decir millones, ¿sí? Pues más de 1 millón de personas, cerca de 2 millones de personas andando por el centro de Madrid, con tanto movimiento. ¿Ha sido fácil? Vamos a ver, ningún acontecimiento de estas características que trae tantísima gente es algo fácil a nivel organizativo. Eso yo creo que todos los que organizamos hasta un cumpleaños en nuestra casa sabemos. Eso iba a de decir, lo que se trata, ¿no? hasta un cumpleaños se te puede complicar. Pues ya esto, cuando nuestra casa es la ciudad entera, ya todavía más. Claro, esto como anécdota. Cuando el cumpleaños, cuando la fiesta es de toda la ciudad, efectivamente lo que Madrid ha dado una vez más es, decía yo al principio, que ha estado a la altura de las circunstancias. Además ha mostrado al mundo, no solo a España ni a Europa, ha mostrado al mundo esa prueba organizativa, ¿no? Es cierto que Madrid se venía preparando desde hacía ya mucho tiempo. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón, en la persona además de Ana Botella, firmaron el convenio con el arzobispado y las administraciones han estado a la altura, pero yo creo que el Ayuntamiento de Madrid en concreto muy, muy especialmente. Vosotros apuntabais con muchísimo acierto pues los temas de limpieza, el transporte de emergencia, el transporte, con una medio huelga encubierta que también amenazaba con que íbamos a sufrir. Y sin embargo, y no quitaré yo mérito tampoco a las personas que nos han visitado, a esos jóvenes que nos han visitado, de los que desde luego, si queréis ahora hablamos. Yo creo que entre todos hemos hecho que Madrid fuera de verdad un encuentro, decía, prodigioso, donde no cientos de miles, es que estamos hablando de millones de jóvenes pudieran estar como en su propia casa en esa fiesta en torno a Benedicto XVI y sin que hubiera, y con absoluta normalidad, o sea, sin que hubiera ningún problema. Efectivamente el calor ha sido bochornoso, el calor fue muy importante
de otra manera tampoco hubiera sido posible, pero eso quiere decir que los servicios de emergencia han estado continuamente trabajando. Eso suponía, como decía, que durante mucho tiempo se viniera preparando la jornada, que durante mucho tiempo todos los servicios municipales sabían que no había vacaciones en agosto, que había que estar en primera línea de batalla, y la verdad es que yo creo que el reconocimiento a todos los servicios de Madrid debemos tenerlo, y yo desde luego como responsable municipal, pues además del agradecimiento y de la satisfacción, pues desde luego ese reconocimiento, como decía, me parece importantísimo, porque creo que hemos dado una imagen a todo el mundo, pues de lo que tenía que ser, ese teñido de 1000 colores, de cantos, de oraciones, en todos los barrios, en todos los distritos de la ciudad, con esas banderas, con estandartes, con camisetas. Bueno, es que era una fiesta continua de chavales, de jóvenes que manifestaban su ilusión en torno a algo pues que hoy pues puede todavía incluso extrañarnos, ¿no? Que no sea un concierto de música o que no sean unos Juegos Olímpicos, ¿no? Algo, como habíamos dicho, un hecho prácticamente histórico. Una última cosa. Sí, no, a título personal, comentarte de cómo viviste, porque tú participaste personalmente en la procesión de Mena, ¿no? Pues mira, Francisco, yo tengo dos cosas muy grabadas en mi corazón, si me permitís el apunte personal. Por un lado, no puedo olvidar de mi faceta representativa como concejal del Ayuntamiento, y a mí esa entrega de la llave de oro de la ciudad al Papa Benedicto XVI como jefe del Estado Vaticano, y que recibía esa llave simbólica de la ciudad de Madrid, y luego pasaba por debajo de la Puerta de Alcalá, donde él entraba en Madrid, entraba en España y entraba en nuestros corazones. Esa parte institucional representativa la llevo muy, muy grabada, y permitidmela que yo os la exprese, ¿no? Y luego, yo soy una persona religiosa, soy una persona católica, además cofrade de la Paloma. En este caso, vosotros, esa ciudad de Málaga tan generosa, habéis querido traernos a vuestro Cristo de Mena, y que pudiera procesionar por primera vez en la ciudad de Madrid. Le ha acompañado en sus 2 recorridos, y de verdad que para mí es una emoción es una emoción añadida, que no puedo de verdad explicar con palabras. La ciudad estaba volcada, eso Francisco os lo puede decir porque estábamos muy cerquita. Sí, incluso señor, es verdad. Él fue portador del Cristo en algún momento. Fue un hecho de verdad absolutamente mágico, ese Cristo procesionando por la calle Alcalá, por la Puerta del Sol y llegando al Palacio Real. Es una cosa que jamás olvidaré. Previamente a esto había estado en el arzobispal castrense con los cambios de guardia de la Legión, que son cuestiones muy emocionantes, y que además la gente de Madrid no había podido vivir nunca, salvo el que puede acercarse a Málaga en la Semana Santa y poder verlo en persona. Y yo creo que habéis hecho un esfuerzo muy importante, pero yo creo que las consecuencias de ello son todavía mucho más importantes en el corazón y en los corazones de los madrileños, y desde luego de la gente de todo el mundo, porque no nos olvidemos que es que aquí había australianos, había chinos, había mexicanos, había imágenes de todos los colores. Imágenes imborrables de esos días. María Dolores Navarro, concejala del Ayuntamiento de Madrid, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, y la esperamos para esta próxima Semana Santa. Pues si Dios quiere, allí estaré, y gracias a vosotros y gracias por ese esfuerzo que habéis hecho todos estos programas que habéis dedicado a la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto, muchas gracias. Un abrazo, a ti, María Dolores. Un abrazo fuerte. No podemos hacer referencia. Exacto, sí, que podemos hacer referencia a todo lo que quieras, Francis, a lo que quieras, porque vamos a seguir haciendo ese repaso a este último, ya poner el broche de oro a la Jornada Mundial de la Juventud. Repaso que venimos haciendo desde hace ya varias semanas, y ya que varias hemos semanas, hablado... de hace un año.
Vale, pero bueno, una vez pasada la JMJ, desde que comenzamos temporada hemos hablado acerca de este asunto. Has hablado antes de los servicios operativos, de la gente que ha trabajado por y para que saliera adelante las Jornadas Mundiales de la Juventud con bueno, pues con el éxito con el que al final ha salido. Yo creo que ha sido una buena prueba para Madrid. Ahora si quiere incluso enfrentarse a otras pruebas para organizar otros eventos, por ejemplo, mal comparado, unos Juegos Olímpicos. De ello, por ejemplo, tienen buena culpa los servicios de seguridad, por ejemplo, El SAMUR. el SAMUR. Como hemos hablado antes, como en Madrid hay muchos cofrades malagueños, son madrileños, cofrades malagueños, pues nos acompaña ahora un cofrade malagueño, madrileño de Málaga, Esteban. Esteban García Martín, que es profesional, trabajador del SAMUR. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Estábamos comentando qué importante ha sido también, porque afortunadamente no ha habido que lamentar ningún tipo de desgracia, pero eso también, ustedes han tenido muchísimo que ver. ¿Cuánto trabajo hay que hacer cuando se reúne a tantísima gente? Bueno, pues evidentemente la Jornada Mundial de la Juventud ha supuesto para nosotros un reto, ¿no? Y este reto, pues nosotros empezamos a trabajar desde hace muchísimos meses, antes de que llegase esta semana del mes de agosto, y bueno, pues el fruto de nuestro trabajo ha sido pues el poder dar un servicio de calidad y el poder tener atendidos a todos los peregrinos que han venido a Madrid sin descuidar el resto de la ciudad. Mañana, tarde y noche, ¿no? Mañana y tarde y noche, efectivamente. Porque, vamos, la actividad ha sido las 24 horas del día. Sí, efectivamente. Además que, pues ha habido muy buena coordinación con la organización, porque desde el día 1 de agosto nosotros comenzamos el operativo, junto con los voluntarios de JMJ que se encontraban en las vicarías en Madrid. Ya pues un poco preparando toda la recepción de los peregrinos y demás. Perfecto. Esteban, tú como cofrade, que tú conoces la Semana Santa de Málaga, ¿qué visión, qué punto de vista ves? ¿Qué vivencia? ¿Qué nos puedes transmitir? Emoción. Fundamentalmente emoción, ¿no? Sobre todo, quizás uno de los momentos culmen de la JMJ fue la celebración por parte de su santidad del Vía Crucis, y luego la posterior procesión que hubo por el centro de Madrid, pues el poder ver, desfilar, procesionar imágenes de las principales ciudades españolas y muchísimo más, con el cariño que nosotros tenemos a nuestras cofradías malagueñas, pues el poder contar con ellas en nuestra ciudad ha sido un orgullo y desde luego pues emoción, ¿no? Que quizás nos puso los pelos de punta a todos. ¿Algún momento complicado? La verdad es que quizás el momento más complicado que hemos tenido fue el sábado por la tarde, dentro de Cuatro Vientos, cuando coincidió que hubo la tormenta que cayó sobre Madrid y que quizás pues puso un poco más nerviosa a la gente, ¿no? Pero fuera de eso no ha habido nada que destacar, y sobre todo pues y afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal grave. Y si le tuvieras que contar a alguien en una frase, como si fueras un periodista, en un titular, ¿qué ha pasado en Madrid este pasado mes de agosto? ¿Qué ha pasado en Madrid? Pues un hecho histórico. Desde luego que una frase para un periodista, desde mi punto de vista, sería un hecho histórico, ¿no? Toda la celebración de JMJ en Madrid lo resumimos en un hecho histórico. ¿A cuál trono te hubieras enganchado? ¿Al prendimiento o a Mena? Sinceramente, amena. Sí, ellos vienen, participan en la procesión de la Virgen de la Paloma, y el jueves pues son invitados por Mena al desembarco, al traslado, están como cofrades que son, y como institución también que viene y nos visita toda la Semana Santa. Pues queríamos hablar con periodistas, con representantes institucionales, hablar del paso de Onda Azul por las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero este espacio sobre todo de cofrades, que son los que hacen la labor cofrade durante todo el año. La labor de las cofradías durante todo el año se sostiene en los cofrades, y mitad profesional, mitad cofrade. Qué mejor manera de terminar estos resúmenes con el cofrade con el que estamos charlando, Esteban. Esteban, muchísimas gracias. Nos encontramos ya el miércoles santo, ¿no? Por supuesto, ahí estaremos, no faltaremos. Un abrazo, Esteban, hermano. Un abrazo muy fuerte para todos y un saludo para todos los oyentes de Onda Azul. Señor Gracias. Márquez, deme un titular, como aquel yo estuve allí. Bueno, en general yo lo que, más que titular, perdóname,
quiero agradecer, porque por aquí han pasado muchísimos cofrades, para hablar de la JMJ. Muchísimos cofrades. Y hemos intentado que sean representantes de muchas cofradías, muy variadas. Te recuerdo que en las mismas tertulias que hemos tenido de jóvenes, hombres de trono de Mena, en la JMJ, pero a su vez han sido hombres de trono de Nueva Esperanza, de Dulce Nombre, es decir, de Rocío, para variar, para representar lo que ha sido la JMJ. Es decir, han sido dos cofradías que han arrastrado con ellas a todas las cofradías malagueñas, ¿no? Y hemos hecho una cobertura, creo que es completísima, porque tanto a nivel de diócesis, como a nivel de agrupación de cofradías, como a nivel de cofradías cada una. Es decir, hemos cubierto todo de JMJ. Oiga, afortunadamente lo ha cubierto para Onda Azul Radio. Ha estado con nosotros. Si no hubiera sido así, usted no se lo hubiera perdido. No, yo hubiera estado allí. Yo hubiera estado allí. Bueno, pues nosotros nos apuntamos a la de Brasil. Es así. No, bueno. Nos apuntaremos y lo contaremos también aquí en Onda Azul. Ya hemos tenido aquí en la tertulia de jóvenes, ya estaban preparando el de Brasil, ya tenían los contactos, recordaréis que con la gente de Venezuela, con gente de Canadá, sí, seguro que hablaremos de ella. Bueno, pues hablaremos de esto en próximos encuentros, aquí en esta sección de cofrades, de cofradías en este mundo cofrade de Onda Azul. Gracias a Francis Márquez y nos encontramos con todos ustedes en este espacio el próximo jueves. El jueves más.